Algunos se preguntarán, como pues para dar comienzo, ¿por qué vamos a hablar de Gumboro, no? Hoy sabemos y lo vemos frecuentemente en la dinámica de los seminarios, no solamente nacionales, internacionales. Yo creo que pues hay temas que han invadido mucho la parte académica, como es el tema de integridad intestinal, como es el tema de salmonela, como es el tema que ya nos va a retar muy fuertemente el tema de Campylobacter, el tema de multiresistencia a antibióticos, retiro de antibióticos, bienestar animal. Yo quise, y cuando Carolina me dijo qué charla podríamos, le dije, ¿por qué no hablamos de Gumboro? Volvamos a poner algunos puntos de la enfermedad de Gumboro sobre la mesa de discusión, cómo se están manejando sobre todo estas estrategias de control. Es una enfermedad que indiscutiblemente en los 10 últimos años ha cambiado mucho su estrategia de control en la parte vacunal, ya lo vamos a revisar un poco. Esta tampoco pues no es una charla súper magistral de Gumboro, quiero que sea una charla muy práctica de Gumboro, las inquietudes que también hoy recogemos de campo, sobre todo en este segmento inmunosupresivo, cuando se nos conjuga con una anemia, cuando tenemos a veces sospechas de algunos efectos de mareo en otros agentes inmunosupresivos virales que se asocian, el mismo adenovirus, etcétera. Entonces, como para hacer una introducción, pues yo dije, venga, refresquemos un poco Gumboro. Es bueno que sea un espacio de discusión. Yo sé que aquí hay muchas personas, seguramente hay personas muy jóvenes, hay personas de una trayectoria media en la industria y también hay personas ya muy fogueadas, ¿no? Cuando uno diseña una charla de estas, pues uno también dice, bueno, me voy a un auditorio ya de mucho conocimiento, pero hay auditorios que también están empezando a ejercer, que tienen todo el derecho a cómo se ha comportado esta enfermedad, que ha sido una enfermedad indiscutiblemente un poco crítica para nosotros, aunque hoy la tengamos más controlada, ¿no? Solamente para recordar, esto es lo que observamos con Gumboro, las formas patogénicas del virus siempre, y esto no ha cambiado, ¿no? Esto verdaderamente en Gumboro no ha cambiado, donde nos enfrentamos a la enfermedad clásica, que es un virus que inmunosuprime, produce bajas mortalidades, a veces también incrementa la mortalidad dependiendo de las condiciones de campo, pero siempre es un virus que inflama la bursa. Ustedes siempre van a ver con estos virus clásicos que producen hemorragias, puede producir procesos edematosos. Más adelante vamos a ver unas fotos ilustrativas y donde hay una depresión linfoide, ¿no? Generalmente estos virus clásicos se presentan después del 21 día de edad. Tenemos la enfermedad subclínica, que es la enfermedad de variantes, pienso, y es lo que nos ha mostrado desde el año 2001-2002, donde nosotros empezamos ya a tipificar virus de Gumboro en campo, donde ya empezamos a secuenciar los virus, donde ya empezamos a hacer la parte de RFLP molecular en su momento, y esto es importante porque esto es la historia de la enfermedad en Colombia, y en el año 2002, sobre todo si 2001-2002 ya teníamos identificado que teníamos virus tipo de la Gueré, tipo de la Guerá, que ya los vamos a ver. ¿Y qué pasa con estos virus variantes? Son virus que producen una depresión linfoide muy rápida en la bolsa. Es un virus que perfectamente rompe todas las barreras inmunológicas del ave, penetra la bolsa, empieza a hacer un mecanismo de patogénesis y no hay ustedes nunca van a ver una inflamación como la ven con virus clásicos, lo que ven es un achicamiento de bolsa, ¿no? Una bolsa que si ustedes no sé si están pues familiarizados con el pulsómetro, una bolsa que podía estar en tamaño 5, perfectamente la pueden ver en 72 horas en tamaño 2, tamaño 3, ¿no? Entonces, esto es una infección temprana en el ave, esto ha cambiado un poco la dinámica epidemiológica del virus como lo vamos a ver ahora, y teníamos la enfermedad muy virulenta, hipervirulento, que ese virus daña mucho la bolsa, produce alta mortalidad, una fuerte depresión linfoide y hay lesiones histológicas en otros órganos como timo, vaso, médula y tonsilas secales, ¿no? Es un virus muy severo. Seguramente algunas de los colegas, de las personas que están acá, tuvieron la oportunidad de vivir este virus. Este virus lo empezamos a vivir en Colombia en el año 2004, que nos entró por Cúcuta, después por Santa Marta, después se regó en el país. Por fortuna el Valle nunca
tuvimos reportes y nunca tuvimos identificaciones del virus de alta virulencia, pero siempre hay que tenerlo en la mira. Un virus que afectó mucho Europa, afectó mucho Asia, afectó mucho Brasil en el año 99, después Dominicana, Venezuela año 2001 y después nos entró a Colombia, ¿no? Y ese es un virus que la factura, como lo vamos a ver un poquito adelante, pues la cobra, la factura es con mortalidad, ¿no? Un virus que en Colombia llegamos a ver mortalidades en postura del 60% y en pollo de engorde del 30%. Para revisar muy rápido, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle. Estos son los mecanismos de inmunosupresión del virus de Gumboro. Es un virus que afecta mucho la parte LV. Ustedes seguramente pues lo han revisado, lo tienen claro, esa parte inmadura del LV, y esto pues va a tener unas implicaciones a nivel de necrosis, apotoxia, atrofia bursal y sobre todo esta respuesta humoral que va a ser afectada en el ave, ¿no? Eso estamos muy claro. Pero es un virus que también tiene un impacto sobre la parte LT, esta parte CD4, CD8, que es la parte de inmunidad mediada por células, donde afecta la parte de mitosis y sobre todo pues activa todos estos mecanismos LT en bursa que son muy críticos porque hay procesos necróticos bastante críticos y es cuando esos virus, sobre todo en la fase aguda, clásica e hipervirulenta, vemos unos daños bursales muy fuertes, ¿no? Y también activa la parte de macrófago, la parte de interleuquinas, interferón y todo este tema de apoptosis que es muy crítico con este virus, y las personas que han tenido oportunidad sobre todo de ver la línea clásica y la línea hipervirulenta en campo, son daños muy fuertes en tejido bursal como lo vamos a ver ahora y se los voy a compartir en unas fotos, sobre todo para los colegas, las personas que nunca han tenido la oportunidad de ver este virus, ¿no? Y esa fase de recuperación pues es algo que se discute mucho en los foros académicos de Gumboro, este tema de repopulación de células B, que es lo que necesitamos cuando ya hay un daño en bolsa, y cómo esto pues nos va a favorecer ese tipo de respuesta en la producción de anticuerpos. Algunas consideraciones de la enfermedad: es una enfermedad inmunosupresiva altamente contagiosa, indiscutiblemente es un virus. Los que tienen experiencia en campo, cómo se porta este virus es impresionante. Es un virus muy rápido, pasando de galpón a galpón, pasando de sección a sección en el mismo galpón, ¿no? El agente causante es un adenovirus que presenta frecuentes mutaciones. Ese reordenamiento de los segmentos del genoma y la recombinación genómica, lo cual puede incrementar su virulencia y sobre todo alterar la antigenicidad, ¿no? Ahorita que estamos en el tema del COVID, como ustedes lo estudian, lo ven en las publicaciones, en las discusiones, aunque sea un tema de medicina humana, pero esto es lo que agobia hoy con el coronavirus humano, que ya se empezó a ver, ¿no? Las diferentes variantes en diferentes países, y yo creo que eso se va a incrementar. Obviamente es un coronavirus, pero es un virus también de RNA, y esto es lo que pasa con Gumboro, y esto es lo que pasa con bronquitis infecciosa y lo que pasa con influenza en nuestro segmento, ¿no? Esta variabilidad antigénica y cómo van emergiendo nuevos virus en campo, algunos con más impacto patogénico, virulento que otros, ¿no? Pero obviamente pues es el escenario de estos virus RNA. Las pérdidas económicas en la industria avícola por esta enfermedad son dadas por la morbilidad y por la mortalidad de las aves, y sobre todo cuando tenemos el efecto subclínico, cuando hay unos ya efectos secundarios, ya sea asociados no solamente con infecciones de tipo viral, pueden ser asociados a tema bacteriano, E. coli, el mismo micoplasma se exacerba, bueno, lo que tengamos ahí latente en cierta medida, y también temas de coccidia, ¿no? Es un virus que también afecta a todos esos mecanismos asociados a coccidia, como lo mismo el virus de anemia, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos más cuando tenemos temas de Gumboro, de sospechas de Gumboro en campo, es el tema de rendimiento de performance en campo, ¿no? ¿Cómo se transmite el virus? Pues bueno, aves infectadas, el humano. Nosotros yo creo que somos unos transmisores importantes desde el punto de vista de contacto con este virus. Es un virus muy robusto. El medio ambiente, los reservorios, fómites, camas. Es un virus que se ha demostrado que vive hasta 50 días en cama.
puede vivir 45 días. Bueno, eso es muy relativo, eso también depende de la cama, de la humedad, de las condiciones y también de las características del virus, porque indiscutiblemente hay virus de Gumboro mucho más fuertes que otros virus de Gumboro, depende de sus características fenotípicas, ¿no? Y el tema de los vehículos, yo me acuerdo cuando estábamos viviendo el tema de alta virulencia de Gumboro en el país y la gente desconcertada cómo le llegaba el virus de una granja a otra, y bueno, todo apuntó sin tener unas pruebas muy sólidas de trazabilidad que los vehículos juegan un rol muy importante. Así muy rápido para demostrar el tema de Alfitobios, el tema de Alfitobios no solamente para Gumboro, ustedes saben que para Salmonella, para Newcastle, otros agentes infectocontagiosos es un tema bastante crítico y yo veo en la industria y es lo que me da mi práctica de campo, en mi frecuencia, tanto en el segmento de reproductora como en el segmento de pollo, que verdaderamente nosotros no hemos logrado estandarizar todavía un buen control del alfitobios. No lo hemos logrado, no hemos logrado. Hay diferentes programas, hay diferentes moléculas, no voy a entrar, tampoco es mi especialidad, pero veo que es un problema recurrente tanto en el pollo de engorde y en algunas granjas de reproductora pesada, sigue siendo un tema bastante crítico. El tema de los roedores también, el tema de plagas, es muy complicado, indiscutiblemente para nosotros, pues no tener una rata o no tener un ratón en una granja, yo creo que eso es una utopía, es mi punto de vista, sobre todo cuando estamos jugando en espacios silvestres, entonces esto es un tema, pero se sabe que el roedor también juega aquí un factor cuando tenemos algún tipo de estas aves que incursionan en nuestras explotaciones, sobre todo pues en granjas de que no tienen unos cordones de bioseguridad, unas zonas perimetrales muy bien definidas, ¿no? Esto no crean, esto se sigue viendo en algunas zonas. Y ojo con los perros, esto es un trabajo que ya lleva 10 años, fue un trabajo que fue publicado en Avian Pathology, si no estoy mal, 2010-2011, de la Escuela Europea. La Escuela Europea fue muy afectada con el virus de alta virulencia, Francia, bueno, Italia, España, Portugal, todos estos países con este virus de alta virulencia, y ellos también estudiaron, sobre todo los españoles, qué rol puede jugar el canino, y se demostró que el canino es un vector importante para el virus de alta virulencia. Un trabajo muy interesante ese. ¿Cuáles son los virus que han impactado la industria? Y bueno, empezamos, como yo les decía ahorita, cuando sobre todo estandarizamos las pruebas moleculares, ya cuando empezamos a trabajar con el doctor Jagut en la Universidad de Ohio, que indiscutiblemente, pues yo creo, si no es el primer investigador molecular en Gumboro en el mundo, está dentro de los 5 primeros, y con él empezamos a hacer los trabajos de secuenciación y empezamos a demostrar que teníamos virus tipos variantes de la Gueré y de la Guerá en su momento. Son virus muy inmunosupresivos, afectan mucho la parte inmunológica del ave, y aquí es donde hablamos de enfermedad subclínica, ¿no? Que esta enfermedad generalmente se presenta antes del día 21, pero ya voy a dar la razón por lo que esto lo desplazamos un poquito hacia el día 25. Ya encontrar estos virus antes del día 21, sobre todo cuando empezamos a utilizar las vacunas cuádruples, como lo vamos a ver adelante, estos virus empezaron a desplazar, y en mucho foro que hicimos en Colombia, inclusive donde vinieron investigadores de la talla del doctor Charma, bueno, de Tarradosi, comunicados de afuera, desde Francia, el doctor Tilman Denver desde Bélgica, donde hicimos algunos foros, ellos nos decían, estos virus en el día 25, pues no sé tan lesivos inmunológicamente puedan ser en el ave. Pero ahí fue donde empezamos a encontrar estas variantes mucho más adelante, ¿no? Pero generalmente la enfermedad subclínica, donde hay que cuidarla y estas variantes, es que se nos presenta antes del día 21 porque nos produce unos daños inmunológicos muy fuertes del ave. Muy difícil su control. Hace un par de años tuve aquí, pues aquí sonó mucho que iban a traer una vacuna variante 8903 RVS 510, que son virus de la Gueré, y yo sí pues no sé, mi punto de vista, ojo con eso, que traigamos virus vivos vacunales
que nos vayan a controlar Delaware. Obviamente, pues tiene una protección cruzada también contra Delaware porque estos virus Delaware y Delaware tienen unas connotaciones muy similares en campo. Ojo con eso, vamos a traer aquí virus vivos que sí utiliza la industria norteamericana, ¿no? Porque eso lo utiliza la industria norteamericana. Entonces, por fortuna, o no sé, creo que no se trajeron, pero esto no es fácil cuando tenemos estos virus que nos están molestando en campo. Y la estrategia, como lo vamos a ver ahorita, pues ha sido el uso de las vacunas cuádruple. ¿Qué ha pasado con los virus clásicos de Gumboro? Son virus que deprimen el ave, generalmente vemos una... Y aquí quiero hacer como un parangón, ¿no? Aquí esto cabe, todo lo que voy a describir en los clásicos de Gumboro, cabe en el virus de alta virulencia. Eso lo quiero pues comentar antes de entrar a virus de alta virulencia. Esta depresión, esta diarrea blanca acuosa, esta cloaca sucia, la anorexia que es muy severa, las plumas erizadas, la letargia, la muerte súbita, es impresionante. Los que han visto seguramente el tema de virus de alta virulencia de Newcastle, cómo mata el velogénico viscerotrópico o el velogénico neurotrópico, obviamente sobre todo pues más la expresión visceral que neurotrópica, muy similar a cómo matan estos virus, no tanto clásicos sino hipervirulentos, ¿no? Estos virus son muy severos matando, son desconcertantes. Es más, cuando Brasil entró este virus en el año 99 a Brasil, produciendo esas proventriculitis que ya las vamos a ver, ellos decían, oiga, esto no será un Newcastle velogénico viscerotrópico. Bueno, hoy lo definimos como alta virulencia, como alta patogenicidad. Entonces, es un virus que produce altas mortalidades, es un virus de más impacto en la ponedora comercial. Este es un punto muy importante, sobre todo por la susceptibilidad de la línea Legor. Las líneas livianas son mucho más susceptibles al impacto de la enfermedad de Gumboro, y empezamos a ver también esas expresiones clínicas sectorizadas que así como lo veníamos viendo con la enfermedad de Newcastle, cuando ese Newcastle empezó a hacer como esas reinfecciones en campo y esas expresiones clínicas en campo tan severas, también empezamos a ver esto con Gumboro, ¿no? Y esto es una cosa muy interesante hoy, pienso yo, dentro del comportamiento de las enfermedades infectocontagiosas en el segmento avícola, ¿no? ¿Por qué esa sectorización de algunas patologías? Vemos un galpón afectado, el otro no, vemos una sección afectada, la otra no. Esto es algo desconcertante. Yo la verdad pues he consultado a expertos y no hay, no, que falla vacunal, que no sé. Es un tema que creo que lo tenemos que seguir estudiando. Y otro tema que ustedes deben tener en cuenta es que no siempre estamos enfrentados hacia un solo virus de Gumboro. La epidemiología molecular nos ha demostrado que perfectamente en una FTA, en una impresión de bolsas, podemos encontrar un virus clásico, podemos encontrar un virus hipervirulento, podemos encontrar un virus variante, podemos encontrar un virus clásico. Estas infecciones mixtas es algo que sucede en el escenario epidemiológico de Gumboro. Esto es un archivo que tiene la compañía, solo pues para mostrar cómo se comporta una cepa variante de Gumboro. Esto es son aves de SPF desafiadas con Delaware a 3 días posinfección. Observen ya cómo está en 7 días posinfección. Y esto es lo que vemos generalmente cuando tenemos sospechas de virus variantes en campo, ¿no? Un achicamiento de la bolsa, sin ver esos procesos hemorrágicos, esos procesos edematosos, esos procesos tan severos de detritus celulares. Entonces esto generalmente es lo que vemos con variante E. Solamente para compartir algunas fotos, esto es a lo que puede llegar un virus de alta virulencia de Gumboro. El virus clásico no llega con esta severidad, pero hagan como hacer ese escalón, ¿no? Del clásico al hipervirulento, ¿no? Pero estos son fotos de lo que tuvimos que en estos países de la región cuando nos afectó el virus de alta virulencia de Gumboro, estos procesos hemorrágicos muy fuertes. Esto también es muy característico de la línea clásica de Gumboro. Esto nunca lo va a producir un virus variante de Gumboro, observen, y aquí siempre pues tenemos la tendencia a hacer un diagnóstico diferencial con micotoxinas, ¿no?
uno dice, bueno, este tipo de hemorragia, micotoxinas, bueno, gumboro, la proventriculitis, muy difícil diferenciar este tipo de proventriculitis de un virus de Newcastle de alta virulencia, de un velogénico viserotrópico, ¿no? Muy difícil. Y esto fue lo que confundió cuando este virus entró a Brasil, a la industria brasilera un poco, pero esto es lo que es una proventriculitis de alta virulencia de gumboro. El tipo de nefritis, observen, aquí ya hay una nefritis que, pues ya podemos hablar de una nefrosis, de esto, algo, los que han tenido también oportunidad de ver problemas de bronquitis infecciosa con estas nefropatías, muy difícil diferenciar un virus nefrotrópico de bronquitis con gumboro, ¿no? Esto es muy característico de este virus, este tipo de diarrea blanquecina acuosa. Esto pues aquí lo que hay es una excreción de uratos por el daño renal, pero acuérdense que este virus también produce algo de enteritis, es un virus que también tiene actividad entérica. Observen las bolsas completamente hematosas con procesos hemorrágicos en serosa. Esto es de la línea clásica de la línea hipervirulenta. Lo que yo les estoy mostrando en este momento es un virus hipervirulento, el trasudado tan fuerte. Estas son lesiones ya muy severas. Por fortuna esto ya me ha tocado verlo en los últimos 5 años, uno que otro casito, pero por fortuna es un virus que pienso que epidemiológicamente en este momento lo tenemos frío en Colombia, ¿no? Por fortuna, porque es un virus muy severo y que tiene un impacto económico muy alto. Puede ser un virus que puede llegar a producir este tipo de lesión hemorrágica, ¿no? Entonces, esto es bien. Y en la ponedora, además de acabar completamente la bolsa, algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos llamó mucho la atención en la ponedora son esos daños vasculares tan fuertes a nivel de pierna, ¿no? Obviamente ustedes saben que hay un mecanismo de coagulación intravascular diseminada, que también se discutió ahorita mucho con el COVID, y ustedes saben que hay personas con COVID que, siendo un virus, pues este no es corona, este es otro, pero que mueren completamente con un proceso de trombosis sistémico, ¿no? Y esto ha pasado y esto nos llamó mucho en la ponedora la atención, y esto tiene una razón, ¿no? Por la susceptibilidad de la ponedora, por la susceptibilidad que tiene a este virus. ¿Cómo estamos diagnosticando Gumboro? ¿Cómo seguimos trabajando en esa plataforma, en ese esquema de diagnóstico? Signos clínicos, ahí hay que tener mucho ojo, sobre todo en la parte subclínica del virus. Creo, y es algo que soy un poquito, yo no diría pues crítico, yo sé que hoy en nuestro oficio de campo la parte administrativa nos está demandando mucho tiempo, ¿no? Eso es completamente comprensible. Hoy las compañías están haciendo muy exigentes en todos estos procesos, en eficientar todos estos procesos administrativos, en estos temas de sostenibilidad, todo lo que venimos discutiendo. Pero yo creo que no podemos perder esa dinámica de inspección de campo, y aquí es donde me refiero a esto, porque cuando tenemos algunas sospechas de anemia subclínica, de gumboro subclínico, no es fácil. Tenemos que abrir las aves, tenemos que mirar esas bolsas, ojalá trabajemos más, profundicemos más y hagamos un tema molecular, miremos si hay algo, hay un virus raro que nos está molestando, algo que entró raro. El tema de la serología sigue siendo una herramienta muy interesante, muy importante en Gumboro. Ahorita voy a hacer un par de comentarios sobre lo que está pasando con la serología y el tema de que tengamos un buen histopatólogo, ¿no? Sí, sí, que acompañar esos seguimientos de bolsa en campo, esos seguimientos inclusive pues también de timo, esos seguimientos de médula, porque nosotros tenemos que a veces abrir un poquito más el abanico ahí, qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, esto es muy importante que trabajemos estas herramientas. Esto pues es una muestra nomás, una foto de cómo siempre trabajar estas muestras con nuestros guantes, en la FTA, hacer una muy buena impresión de esta bolsa. No necesariamente tiene que ser una bolsa por círculo, podemos trabajar 2, 3 bolsas por círculo, eso ya depende del criterio del técnico. Esto es lo que nosotros estudiamos en la parte de genómica.
cuando hacemos estos árboles filogenéticos, y es la región hipervariable. Esta es la región más crítica, esta es la región más crítica del virus, de esta glicoproteína estructural. El virus pues tiene 5 glicoproteínas estructurales, unas estructurales, otras no estructurales. Ahorita no vamos a entrar en detalle de eso. En una época se quisieron hacer trabajos sobre BP5, qué rol podía jugar en la inmunogenicidad. Yo creo que eso quedó muy truncado, con BP1 también. Pero hoy lo cierto es que la realidad es que seguimos trabajando sobre esta región hipervariable, que es donde el virus, donde esos nucleótidos viven cambiando, y esos cambios de algunos codones son los que nos determinan si el virus va a ser más patogénico o si hay algunos cambios también en antigenicidad. Esto es lo ideal, llegar a construir estas bases moleculares. Esto es una base molecular pues que construimos hace muchos años con el doctor Yagud. Ahí ustedes, como ven, ahí identificamos los virus de alta virulencia, el virus, sobre todo el UCA 661, que fue el que más encontramos en Colombia, los virus variantes, los virus híbridos clásicos variantes, los virus clásicos. Esto es muy interesante, poder construir estos árboles filogenéticos, saber cómo está pues desafiado el campo. Esto fue el año 2017, donde el doctor Yagud reclasificó nuevamente los virus. Tampoco hay muchas variaciones, pero lo importante es que él ya pues volvió a generar que el genogrupo 1 son virus clásicos, el genogrupo 2 son virus variantes, el genogrupo 3 son virus hipervirulentos. Estos son virus ya más geográficos que él ha venido identificando y que él ha ido correlacionando los genomas, por ejemplo, de Australia con Europa. Inclusive él tiene algunos virus de Colombia ya que también ha hecho esa relación. Y estos virus clásicos, pues yo los llamo a veces híbridos, donde tenemos genoma clásico variante, donde en el pasado sí vimos algunos efectos patológicos en campo. Esto fue lo que hicimos hace poco, algunos trabajos donde, ¿qué es lo que me interesa mostrar con esto? Es que la epidemiología molecular nos puede decir, como nos dice esto, ustedes lo que tienen es un genogrupo 1 vacunal. Y aquí depende pues del gene bank que tenga el laboratorio, de la data que tenga el laboratorio, le pueden hacer ustedes una relación. Oiga, aquí está la vacuna IBDL de Ceva, que es una vacuna para control de virus hipervirulento, que es un virus clásico. Entonces, eso es lo importante, un ejemplo. Estoy colocando solamente ejemplos, qué tipo de virus tiene, cuál ha sido el comportamiento, y irlo asociando al genogrupo. Igualmente aquí, también hay otro ejemplo. Igualmente aquí hay un ejemplo con genogrupo 4, donde son virus eminentemente clásicos. Bueno, sin detenernos ahí mucho, porque obviamente pues este tema molecular también genera algunas discusiones pues en campo, sobre todo la homología, sobre lo que está pasando en campo. Me refiero a la relación virus vacunal con virus de campo. Esto es un tema más de histopatología, para tenerlo presente. Esto es pues donde los histopatólogos trabajan con la farmacopea europea, los grados de score. Algunos histopatólogos, y seguramente ustedes lo han visto en su experiencia, le dicen, no, usted tiene un Gumboro grado 2, no, usted tiene un Gumboro grado 3, pero a veces yo creo que ahí también falta en la parte de histopatología que nos abran un poquito más la lectura. No es fácil porque cuando ingresan las vacunas plus, cuando ingresan las vacunas invasivas, pues obviamente son vacunas que lesionan mucho bolsa, y a veces hacer un diferencial de esas lesiones vacunales de los virus de campo no es fácil. Es un tema que tiene que ser una persona con mucha experiencia, un histopatólogo con mucha experiencia. Esto solamente pues para ver una bolsa bien constituida, una bolsa deplética. Y aquí era donde yo quería hacer un comentario, y pues tampoco tengo toda la certeza, pero sí lo quiero ascender en este espacio. Aparentemente, y lo que yo he escuchado, porque el año pasado, como fue un año de tanto trabajo virtual, tuve la oportunidad pues de intercambiar en lo que pues yo tengo responsabilidad en el área andina, con compañías de Perú, con compañías de Ecuador, con compañías de Venezuela y con compañías de Colombia, y mucho técnico y
mucho grupo técnico me decía, ¿por qué hoy las serologías en el pollo ya no las vemos en 4000 de ELISA, en un GMT de 4, 4500, 3500? Llegamos con un programa efectivo de campo y ya lo vemos en 9000, en 8000. Y créanme, y lo comparto por eso, y me parece interesante hacerle seguimiento a esto. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿será que estamos tan invadidos de Gumboro? Y aparentemente, por eso yo tampoco tengo la certeza, pero aparentemente está entrando mucho el kit de barrido XR. El XR, que es un kit de barrido para Gumboro, y ya se ha dejado de usar un poco el kit clásico. Acuérdense que el kit clásico tiene como semilla la fracción de 78, entonces, pero define muy bien el espectro clásico de lo que está pasando en campo y estamos muy familiarizados también cuando hay variantes. Pero si estamos utilizando kit de barridos, créanme, es más, he tenido reuniones donde la gente me dice, oiga, mi cuádruple me daba 7000, 8000 de ELISA. Hoy mi cuádruple me está dando 12000. Y yo no tengo respuesta ahí. Entonces, solamente lo que quiero aquí es dejar la inquietud verdaderamente cuál es el kit que estamos utilizando en nuestros laboratorios. Yo sé que ustedes tienen un laboratorio muy bien estructurado y esto lo he comentado con algunas otras compañías que tienen su laboratorio, pero cuando nosotros tercerizamos, cuando mandamos a otro laboratorio, no voy a hablar de nombres, entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de kit me está usando? Y hay que tener mucho cuidado porque eso está botando mucho la serología a la derecha y a veces lo estamos interpretando como un verdadero desafío y son kits muy sensibles porque son kits que tienen en su base una BP2, una región hipervariable y obviamente lo hace mucho más sensible a la detección de virus, inclusive antivirus a patógenos que han tenido contacto con las aves. Entonces aquí me robé estos minuticos para hacer ese comentario y que ustedes revisen muy bien. Seguramente que hay personas que tienen servicio técnico, compañías o internamente en la compañía, bueno, tanto en el segmento de pollo como postura. Entonces es muy interesante y muy importante puntualizar esto. ¿Cuáles son las estrategias de control y dónde seguimos trabajando, pienso yo? Pues no pienso, es lo que vemos en la industria, perdón. En la enfermedad subclínica con variantes, pues indiscutiblemente desde el año 95, 97, por ahí empezamos a entregarle este manejo del control de las variantes. Y en ese momento no teníamos muy claro si verdaderamente teníamos variante en el país, no la teníamos. Las variantes las vinimos a identificar, como lo decía ahorita, año 2002, pero ya algunas compañías de vacunas venían incursionando sus cuádruples con variantes, ¿sí? Que ese es un punto muy importante que también lo tengamos claro, cuál es el stock de variantes que yo le estoy entregando a mi progenie, sea pollita o sea pollito. Ustedes, yo sé, Pronavícola ve los dos segmentos de pollito, pollita, qué tipo de variante estoy entregando, Delaware, GLS, Maryland, 28.1. Ahí tenemos que analizar muy bien la composición de nuestras variantes y de los virus clásicos también, pero obviamente yo diría en el tema de variantes tenemos que ser un poquito más acuciosos ahí, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a controlar con inmunidad pasiva el ingreso de estos virus, ¿sí? A tratar, obviamente, en ese momento el registro de las vacunas no fue fácil para las compañías, entonces, pues el trabajo tampoco fue muy fluido. Y hay algunas vacunas convencionales vivas intermedias o intermedias plus con buena protección contra variantes. Ahí nos tenemos que soportar en los trabajos. Esos trabajos se hicieron hace muchos años, sobre todo la escuela norteamericana. Si ustedes hablan con un europeo, ellos piensan muy diferente en cuanto a la variante, pero nosotros trabajamos también con una influencia muy grande de Norteamérica. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de una Multro? ¿Cómo es el comportamiento de una Winterfield? ¿Cómo es el comportamiento de una Looker? Etcétera, etcétera.
sobre una Baxendal, sobre este tema de variantes. Entonces, eso es muy importante. Hay trabajos de muchos años, pero hoy las variantes han cambiado. Y eso es un punto que debemos tener en cuenta. Hoy ya casi no encontramos esa Delaware pura, esa Delaware pura. Hoy encontramos unas vacunas filogenéticamente 98% similar a Delaware, a Delaware. Y la enfermedad muy virulenta, pues entraron las vacunas tipo Plus, las vacunas convencionales tipo fuerte y vinieron las vacunas inmunocomplejo, ¿no? Hoy sabemos que nosotros tenemos 3 vacunas inmunocomplejo en la industria, está Transmun, está Ursaplex y está la BD-Ablen, ¿no? Son las 3 vacunas que tenemos en la industria. También se trabajó mucho, se empezó a trabajar mucho en la mejora en la metodología de la vacunación, en agua de vida. Eso nos lo enseñó mucho Brasil en su momento cuando tuvieron el virus de alta virulencia. Oiga, retomemos cómo son las buenas prácticas de vacunación, aspersión. La aspersión generó mucha polémica en Gumboro. Hay muchos criterios, hay que tener mucho cuidado con la aspersión si yo voy a hacer aspersión individual. Bueno, y toda la relación inmunidad materna, empezamos a estudiar mejor la inmunidad materna y dónde rompe el prendimiento de la vacuna, el tema de bioseguridad, desinfección, bioprotección. ¿Cuáles son las vacunas que actualmente seguimos usando? Las vacunas intermedias plus y las vacunas fuertes, ¿no? Esto para un europeo no cabe. Para un europeo las vacunas plus son las fuertes. Eso es para un europeo. Pero entre lo que nosotros sabemos en Latinoamérica, esto es que si hay intermedias, si hay un gradiente de invasividad de las plus y hay un gradiente de invasividad mucho más grande de lo que llamamos vacunas calientes o vacunas invasivas fuertes. Y ahí hay vacunas asociadas a Maré, que ya casi no se usan, pero cuando hablo de vacunas asociadas a Maré, era la vacuna que se asociaba el virus completo de Gumboro al virus completo de Marek. Entonces, eso fue un concepto muy diferente que ya casi no se usa. Tenemos las vacunas de inmunocomplejo y tenemos las vacunas vectorizadas. ¿Qué pasa con las vacunas intermedias? ¿Favorecen mayor persistencia de anticuerpos maternos? Claro, porque son más suaves, casi no rompen maternos, tienen una menor acción en presencia de anticuerpos maternos, muy cierto. Eso es un tema de discusión diariamente que tenemos en la industria. Bajo daño ursal, generalmente estas vacunas intermedias, así como lo veía en esa tabla de la farmacopea, no dañan más de un score 1, ese grado 1, generalmente. Obviamente hay unas más invasivas que otras. Pueden ser utilizadas al primer día asociadas a Maré. Es una práctica que ya no la volvimos a hacer, que asociábamos ese virus intermedio, inclusive media dosis a Marek, lo pegábamos en planta. ¿Exigen buenas prácticas en los sistemas de vacunación en campo? Ese es el punto acá que es muy interesante, porque yo creo que ese es el cortocircuito que a veces viven las compañías de cómo hago y cómo mejoro y cómo estandarizo mejor, ya sea agua de vida, ya sea aspersión, ya sea individual, no sé, es cómo optimizo más de acuerdo a esa cobertura vacunal. Tenemos las vacunas plus y fuertes que tienen mayor acción en presencia de maternos. Ya vamos a ver una tablita, ustedes lo más probable es que ya también ya la hayan pues visto. Una buena diseminación lateral en campo, son vacunas que siembran mejor en campo la fracción vacunal. Esa fracción vacunal se excreta mejor a campo y eso obviamente pues va a enfriar mucho más un virus patógeno de campo. Son efectivas en el control de virus de alta virulencia, pero ojo, más las fuertes, porque en su momento con el virus de alta virulencia expusimos 2 vacunas plus y no nos fue muy bien, pero las fuertes sí tienen una muy buena efectividad sobre este virus de alta virulencia. ¿Producen daño en la URSA? Sí. Son vacunas que pueden llegar a producir un daño tipo 3 en la URSA. Eso es una de las cosas que complica un poco, pero que hay que saber interpretar y familiarizarse con estas vacunas, y son menos críticas al momento de vacunación por el tema de anticuerpos. Aquí lo vemos. Generalmente estas vacunas tipo fuerte rompen 800, estas vacunas tipo plus 500, y las vacunas tipos intermedias se pueden mover entre 250 y 125. Hay algunas que rompen en 250, hay unas que rompen en 125, otras que rompen en 180. Obviamente, pues aquí también hay un grado de variabilidad en la interpretación de los resultados. Esto es lo que es la vacuna complejo antígeno-anticuerpo, es una mezcla de antisuero específico. Estos son IgGs, son IgGs que recubren
la fracción vacunal Winterfield 2512. Hoy el mercado tiene otra vacuna complejo antígeno anticuerpo con una fracción V877. No sé si ha llegado a Colombia, que también es una vacuna invasiva australiana. El virus vacunal se desprende en presencia de anticuerpos maternos bajos. Ahí es donde empieza a trabajar la vacuna, cuando los anticuerpos empiezan a descender y cuando estos anticuerpos monoclonales específicos, o como nosotros los llaman antisueros específicos, empiezan a liberar la fracción vacunal, y esa fracción vacunal llega a Bolsa de Fabricio a hacer, a Bolsa de Fabricio a hacer su trabajo, pues, desde el punto de vista de respuesta inmunológica, tanto tipo LB como tipo LT. Se pueden aplicar in ovo, se pueden aplicar por vía subcutánea. Generalmente, pues hay que mezclarlas con las vacunas de Marek. ¿Producen daño en bursa? Sí, lo sabemos, hay un daño bursal que hay que saberlo interpretar, porque es una fracción que puede llegar inclusive a dematizar bursa. Eso lo vemos con relativa frecuencia en campo, hoy menos que antes, pero puede llegar a generar un tipo de edema, pero es un daño vacunal. Y eso hay que tenerlo muy presente, y hay que tenerlo muy claro dentro de los análisis. Una única aplicación en planta de incubación, ya sea in ovo o subcutánea, pero bueno, hoy algunas compañías refuerzan este complejo antígeno en campo. Hay algunas compañías que ponen una vacuna intermedia o intermedia plus en día 10, 12, dependiendo del desafío de campo. Tenemos las vacunas vectorizadas, que es un segmento de BP2, como lo vimos ahí. Entiendo que la vacuna, no lo sé exactamente, son 470, 80 pares de bases que la incrustaron en el virus de Marek. No interfiere con los anticuerpos maternos, pero es una inmunidad más tardía, es una inmunidad que está sujeta a la liberación de la BP2 con la parte virémica del virus de Marek, ¿no? Este es un tema, pues, ya de mucha discusión. Hoy se sabe también que, además de generar anticuerpo, pues la parte humoral, esa memoria humoral, también tiene una respuesta interesante en la parte LT, ¿no? Esos son trabajos que se han venido publicando de 2, 3 años atrás. Una única aplicación en la planta de incubación, igual, no produce daño en la bursa. Esta es una de las grandes ventajas de las vacunas vectorizadas. Es una BP2. En el pasado nosotros hicimos mucho trabajo de recuperar esa BP2 de bursa, no se recupera, e hicimos, eso fue un trabajo global con la compañía que yo trabajaba, entonces los puedo decir, pero entonces es una de las grandes ventajas, pero también esta vacuna no hace una descarga de virus vacunal a campo, ¿no? Estas dos vacunas, hoy sabemos, esta vacuna, hoy sabemos que tenemos dos en el mercado, una doble inserto Newcastle Gumboro y una vacuna que solamente es inserto Gumboro. ¿Qué es lo interesante de las vacunas inactivadas? Que deben generar una muy buena cantidad y calidad de anticuerpos maternos en la progenie. Esto es importantísimo, y esto, pues, por eso es que los decisores de reproductoras deben tener en cuenta qué vacuna aplica, qué quieren, qué más antigénica, etcétera, el tipo de coadyuvante, pues toda la parte. Esto es importante. La tecnología BTO, pues hoy se ha estandarizado mucho. Generalmente las compañías adaptan BTO, un virus clásico y un virus variante nomás, porque es una tecnología muy costosa, porque adaptar un virus a tejido bursal es bastante costoso desde el punto de vista manufactura. Entonces, pero sí es muy importante que tengamos BTO, que tengamos origen de tejido bursal, por lo menos una fracción variante o una fracción variante clásica, ¿no? Y esto nos va a dar una alta calidad antigénica, y también nos va a ayudar a la parte de diversidad antigénica. ¿Qué está pasando en este momento en la industria? Las compañías en la parte de genética pesada, eso lo estamos viendo, y no solamente en Colombia, en los países en nuestra región acá, sobre todo la región andina, y es que se está yendo a dos cuádruples, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando las compañías? Algunas compañías están buscando el mismo espectro, cuádruple A, cuádruple A, cuádruple B o cuádruple A, cuádruple B. Entonces están tratando de mezclar. Los que mezclan estas cuádruples es buscando como más un espectro antigénico, porque no todas las cuádruples tienen las mismas fracciones de Gumboro, ¿no? Ahí, como lo comentaba ahorita, no voy a entrar en detalle, tampoco es el espacio de esta charla entrar en detalle, pero sí diferenciar los productos y cómo una cuádruple combinándola con otra sí verdaderamente me va a beneficiar, sobre todo
con el objetivo que yo tengo, pues claro, desde generar una muy buena inmunidad materna en el pollito y que el pollo ante eventuales, y la pollita también, ante eventuales desafíos en campo tempranos, pues tenga esta muy buena protección. Ya para finalizar, una recomendación: no dejemos de monitorear, por favor. Esto es algo que es importantísimo, de acuerdo al tipo de vacuna que yo estoy trabajando, si es una intermedia, intermedia plus, si es una vacuna fuerte, si es una vacuna inmunocomplejo, si es una vacuna vectorizada, familiarizarnos muy bien con lo que yo espero en campo, con eso que yo espero en campo, no solamente en el tema morfológico de bolsa, lo métrico, sino en el tema serológico, poder hacer algunas histopatologías también, aunque hoy pues la histopatología ya después del ingreso de las cepas invasivas no es fácil interpretarla, entonces, pero bueno, eso es un tema, y trabajar ahí sobre invasividad de cepa vacunal, trabajar sobre la antigenicidad de cepa vacunal, qué puedo esperar desde el punto de vista antigénico de una cepa, si yo estoy utilizando una Multro, estoy utilizando una D78, estoy utilizando una Luker, una LS75, una Gumball, no sé, tantas vacunas que tenemos en el mercado, si estoy utilizando una Winterfield o si estoy utilizando una vectorizada, qué es lo que puedo esperar ahí y cómo empezar a definir muy bien la efectividad de mi programa de Gumboro versus las características de la cepa que yo estoy utilizando. El bursómetro sigue siendo una herramienta útil. Ya mucha compañía pues ha sembrado bursómetros en el mercado. La histopatología, aunque tiene lo que yo lo comentaba ahorita, no es fácil, necesitamos un muy buen histopatólogo. La serología, ojo con esos kits de barrido, ojo con ese kit clásico, que no estemos utilizando un kit que verdaderamente no nos esté dando la lectura real de campo. Y el diagnóstico molecular, no hablemos que vamos a chequear si es pollo de engorde todos los lotes de pollo, pero por lo menos tengamos unos 2 chequeos al año de una base molecular con FTAs que podemos estar encontrando en campo, si encontramos la cepa vacunal. Encontrar cepas intermedias vacunales en campo no es fácil, eso ya nos lo enseñó la epidemiología molecular durante muchos años, pero sí, generalmente cuando nosotros utilizamos cepas invasivas de Gumboro tipo Winterfield, ya sea de campo invasiva, ¿sí? O sea, convencional invasiva o inmunocomplejo, deberíamos encontrar esas cepas en las FTAs y un poco menos las intermedias plus, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es un tema de seguirlo trabajando. Esto es un ejemplo que me gusta pues presentar. Observen lo que es un pollo a los 28 días con vectorizada, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, y un pollo a los 28 días con inmunocomplejo. Son dos comportamientos muy diferentes. Esto es algo muy normal en inmunocomplejo, esta disparidad de bolsa, esto que vemos, unas bolsas grandes, unas bolsas chicas, a veces encontramos, eso es normal, pienso yo, es lo que nos ha enseñado el inmunocomplejo en campo, pero la vacuna está ahí, la vacuna está funcionando. Y generalmente cuando utilizamos, aquí estoy tocando solamente pollo, cuando utilizamos vacuna vectorizada, esto es lo que debemos esperar, como yo lo decía, es una BP2, bueno, esto ya es un pollo, obviamente son muestras poblacionales, pero generalmente esto es lo que es un comportamiento de vector, una bolsa tamaño 5, tamaño 6. No dejemos de usar el bursómetro, tengamos este bursómetro como una disciplina de campo. Yo sé que pues matar ponedora a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta semana no es la idea, pero sí en pollo de engorde, o lo mismo vale para reproductor el comentario anterior, pero en pollo de engorde sí podemos generar esta disciplina. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor. Les agradezco mucho su espacio.